las grullas de papel del Japón, todo eso habla de la paz. O sea que hay muchísimas cosas de la paz que nosotros desconocemos. Ahora, ¿tiene relación la paz con la discapacidad y con la inclusión? Yo les voy a dejar a alguien que creo que su frase es la que puede cerrar cualquier duda. Y es la de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Así que estamos súper en sintonía con esta precumbre que habla de la paz. Si hay exclusión y discriminación, racismo, obviamente no podemos estar en un mundo de paz. Así que sí tienen relación. Aquí un pantallazo general de la evolución de la discapacidad. Obviamente ya vimos en el siglo IX a.C. están las leyes del Licurgo de Esparta, que acuérdense que los lanzaban a todos pobrecitos. Después en 1955, el Programa Internacional de Rehabilitación de Minusválidos, declaración después de 1975 de los derechos de los impedidos de resolución. Ojo, esto del Programa Internacional de Rehabilitación de Minusválidos, al igual que la Declaración de los Derechos de los Impedidos, solo fue posible gracias a que en 1948, obviamente, se creó la ONU. Si no, esto no hubiese sucedido jamás. Parten todos desde allí. Después, en el 2006, que fue lo que nosotros, los que somos padres de niños con discapacidad y además somos profesionales de esta área, celebramos en el 2006 esa Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Allí, ellos como protagonistas, los terapeutas y también acompañados de sus familias, fueron los que decidieron cómo querían ser llamados. De manera de que solo los protagonistas pueden indicar esto. Por eso más adelante vamos a ver cómo no debemos llamarlos. Y en el 2011 está el Informe Global de Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, que aquí quiero que me acompañen y veamos estos números que realmente son alarmantes. En una población tomada por ello, ahí Adri, que es experta en trabajo de campo, se podrá imaginar todo el trabajo que había hecho la Organización Mundial de la Salud con todo esto, ¿no? 5.000 a 6.900 millones de personas en el 2010 fueron, obviamente, contactadas, todo el trabajo de campo. Y miren el punto 1, estimaron que del 15,6%, es decir, 785 millones cumplían la norma. 975 millones de personas mayores de 15 años vivían con discapacidad. Y aquí me quiero detener un momento. De verdad, nosotros tenemos que trabajar en función de que tengamos un mundo armonioso y solidario, porque cuando hablamos con personas con discapacidad, no necesariamente son las que nacieron con un tipo de diagnóstico y el cual hay que conllevarlo a un tratamiento y acompañarlo hasta el fin de su vida. No, nosotros que supuestamente cumplimos la norma, el día de mañana podemos ser víctimas de algún accidente, bien sea un accidente cerebrovascular, un accidente automovilístico, y nos tienen que dar el carnet de discapacidad, porque sencillamente hay algo que ya no lo podemos hacer más. En algo mermó nuestra fuerza o nuestra manera de actuar. Así que en la medida que tengamos un mundo más humano, para todos va a ser súper bien, porque si Dios nos cuida y no tenemos ningún tipo de accidente, ni entramos en esa estadística, de igual estaría lindo que para los otros, nuestros vecinos, nuestros familiares y amigos, realmente existiera un mundo más equitativo, donde la inclusión fuera más allá de palabras. ¿Cómo nos llaman? Y no es de nuestro agrado. Personas diferentes. Gracias a Dios todos somos diferentes. Ustedes se imaginan si todos aquí estuviéramos mirándonos las caras y todos fuéramos iguales, o sea, fuera de terror. Así que no hay que llamarlos así. Personas con problemas. ¿Quién de los que estamos aquí presentes no tenemos algún tipo de problema? Bien sea amoroso, alimenticio, económico, etcétera. Capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes. Porque a algunos se les da bien la matemática, a otros se les dan las manualidades, al otro se les da el arte, al otro se les da el canto, etcétera. Especiales. No. Especiales, bueno, dame el menú especial. No somos eso tampoco. ¿Me entienden? Nuestros nenes no son.
¿Cómo nos llaman? Y no es cierto. Ángeles, no, mi amor. Ya está el ángel Gabriel, el ángel Rafael, ya eso ya existe en otro grupo. Niños dragones. Señores, no se dejen engañar con esas terminologías, porque normalmente quienes los hacen son personas que no tienen ni siquiera la más mínima idea de lo que es la discapacidad, ni tienen ningún tipo de preparación para ser terapeuta. Niñas sirenas tampoco, eso es mito, tanto dragones y sirenas. Y créanme que en las consultas uno ve esto y más horrores de mamás decirme, mira, yo necesito que trabajes con mi niño porque tú sabes que él es todo azul, porque los niños dragones, y yo, ¿cómo que los niños dragones? Y me dan todo el speech de lo que es un niño dragón, porque está en el grupo de las mamás y tal, es para salir corriendo. Y las que tienen las niñas sirenas, que es menos complicado que los niños dragones. Así que uno escucha cualquier cosa. Y enviados especiales, no, mira, esos son para periodistas que les toca ir a la zona de guerra y todo lo demás. Ellos no son ningunos enviados especiales. ¿Cómo nos llaman? Y es humillante. Mongólicos o mogólicos, eso no se debe usar. Anormal tampoco. Retardado y minusválido. En este último término, una de las cuestiones que uno siempre trabaja con los papás es que no es fácil tener un nene con discapacidad. Porque primero nuestros padres, algunos como padre, nunca nos mandaron un recetario de cómo se podía ser muy buen padre. Y cuando el nene nos viene con discapacidad, es mucho más difícil nuestro camino. Sin embargo, una de las cosas que uno tiene que tratar y procurar es que nuestro hijo sea lo más autónomo e independiente posible, porque nosotros no somos eternos. Y yo siempre les digo a los papás, no queremos que de una discapacidad pase a ser un minusválido, así que vamos a colaborar y contribuir para que él pueda ser capaz de seguir su vida cuando no estén los papás. Así que estos términos humillan a nuestras personas con discapacidad. Gracias a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aquí este es simplemente una referencia de que vean que a nivel legal nosotros tenemos leyes maravillosas, tratados internacionales espectaculares, entonces tomémoslos en cuenta. Yo de todas maneras esta presentación a todo el que quiera, con muchísimo gusto se la facilito, ¿sí? Punto 1. Expresa su reconocimiento al Comité Especial por haber concluido la elaboración de los proyectos de convención. ¿Por qué quería de alguna manera resaltar esta situación de esa convención? Porque fue hermoso cuando decían que no solo agradecían a los diferentes gobiernos y a entes y comisiones educativas y sociales por su aporte, sino también a las ONG y a la familia de los involucrados para llegar a este acuerdo. Así que es algo que tenemos que celebrar. Ahora vamos con la paz, discapacidad e inclusión. En ese preámbulo sobre los derechos de las personas está recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman la libertad, la justicia y la paz en el mundo, ¿sí? Porque tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherente de los derechos iguales y son inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y en el apartado B, reconoce que las Naciones Unidas en la declaración de este Pactos Internacionales de Derechos Humanos han reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ningún índole. No somos quienes para coaccionar, no somos quienes para negarle los derechos a las personas con discapacidad ni a su familia. Entonces, la discapacidad, todo esto que hemos pasado, que hemos transitado, que me han acompañado, permitió que la discapacidad dejó de ser una categoría meramente negativa, pues presenta rasgos que obligan a considerar a la persona a partir de sus capacidades, su actuación, funcionamiento y la situación de cada individuo. Y esto acá también me detengo. Es tan importante y tan real lo que la situación de cada individuo y no de forma genérica, porque si bien esos instrumentos de los cuales mencionamos que tenían la sigla, la CIE y el DMA, DM5, dice que cierto diagnóstico tiene ciertas categorías,
nosotros estamos obligados a personalizar cada uno de los casos, bien sea en consultorio como en la escuela. De hecho, en la escuela existe el PPI, que es el proyecto pedagógico individualizado, donde según las capacidades de cada uno de los nenes, nosotros hacemos todo un plan de trabajo y un plan de acción. Así que la verdad es que cada vez estamos más cerca de que ellos puedan ser no solo incluidos, sino protagonistas de su propia historia. Gracias a los medios de comunicación y a las diferentes plataformas, hoy vemos cantidades de series, de películas que tienen que ver y que están protagonizadas además por personas con discapacidad. El Buen Doctor tiene hasta su versión turca, que es el Doctor Milagro, que acá por lo menos en la Argentina, no sé en otros países, todo tiene una versión turca y acá está el Doctor Milagro. Entonces, vemos películas también, me llamo Radio, la gran película de Forrest Gump, ganadora de muchos Oscars de la Academia. Los Inseparables, nosotros también tenemos la versión argentina excelente, con Oscar Martínez, un excelente actor. Así que ya esto no es un tabú. Ya las familias con sus niños pueden salir a la calle sabiendo de que es mi hijo, es mi hermano, es mi sobrino, es mi primo, es mi ahijado. Es un ser humano con derechos igual que cualquier otro. Y cuando dicen, bueno, ¿por qué discapacidad? Bueno, esto es un prefijo.